Sí, pues bueno, entonces ahí tengo una de las últimas láminas. Si recuerdan, teníamos esto de probar que el espacio de polinomios homogéneos con la acción de UN era irreducible. Y pues era este jueguito de estar moviendo potencias. Es importante recordar eso. Venía, venía desde acá, ¿no? Cómo nos mueve ciertas transformaciones que aparecen cuando tenemos toda la acción de U2. Y bueno, lo último que probamos con eso es que si el B era un submódulo un submódulo, perdón, de PK de C2, distinto de cero, entonces tenía que contener esta potencia. Y ya de ahí, pues moviendo ahora para el otro lado, pues todos los monomios. Y entonces es el total. Teníamos eso, que un subespacio no cero de los homogéneos de grado kappa, invariante bajo U2 en este caso, tenía que ser el total. Entonces hay irreducibilidad. Nos quedamos en ver el caso general de CN. Ya casi nada más es jugar ahora con varias, eh, con varias casos, subcasos que tenemos aquí dentro. ¿En qué sentido? U2 se puede encajar en UN de diferentes maneras. Este es un ejemplo en las dos últimas coordenadas, pero lo puedo poner acá, pues puedo recorrer esta matriz todo a lo largo de la diagonal o incluso más, no necesariamente a lo largo de la diagonal. Agárrense dos columnas, las correspondientes filas, y en los 4 puntos de intersección, ahí meten U2. En sí lo que se hace con ello es U2 que actúe nada más en un par de variables y va a ser lo mismo, mueve las potencias de monomios de la misma manera, las transformaciones que aparecen. Eso es lo que se aprovecha. Entonces se prueba, vamos a ver cómo se aprovecha esto, que este es irreducible por inducción sobre N. Para eso vamos a considerar una condición que va a ser útil. Le llamo IRED M. Tomen un submódulo no cero en dimensión M. Y la condición es que Z1 de capa está en B. Es eso. Eso ya lo probamos para M igual a 2, pues fue nuestro argumento principal. Para M igual a 1, pues es trivialísimo. Nada más es una variable, pues eso es todo lo que hay, Z1 de capa. Y el paso inductivo, pues lo que vamos a hacer es suponer para m menor que n. De hecho, vamos a usar n-1. Y para probar la irreducibilidad de este, pues ¿qué hacemos? Tomamos un submódulo respecto de un, no cero. Hay un polinomio no cero aquí en este espacio B. Tomamos ese PZ. Y ver ciertas posibilidades. Si PZ no depende de ZN, quiere decir que realmente tenemos un polinomio en las primeras n-1, está acá. Entonces podemos aplicar hipótesis inductiva. ¿Cómo? A PZ le aplico todas las posibles A en UN-1. Entonces, B0, el espacio lineal que generan esa órbita, es un submódulo. B0 es un submódulo de estos polinomios para este grupo en dimensión anterior. Entonces, por nuestra hipótesis, Z1 de capa está en B0 y por lo tanto en B. Ahí ya tendríamos esa propiedad IRED N. Ya estaría probada para N, en este caso, cuando no depende de ZN. Si depende de ZN y de ninguna otra coordenada, quiere decir que tiene que ser ZN a la capa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos agarramos estas dos coordenadas, Z1 y ZN, y en esas dos coordenadas hacemos el jueguito con la X y la Y, con un U2, para el ZN a la capa, moverlo a Z1 a la capa sin salirnos de B, porque hay invarianza de B respecto de UN, y por lo tanto todos los U2 que puedo encajar.
Entonces, otra vez, en este caso tendríamos que B contiene Z1 a la capa. Ya van dos posibilidades, no depende de Zn, solo depende de Zn. La siguiente, pues que dependa de al menos dos coordenadas. Las anteriores realmente fue no depende de una, depende exactamente de una. Ahora digamos que depende de al menos dos. Pues no hay problema en suponer, es mismo argumento, que es exactamente estas dos de las que al menos depende, puede depender de más. Entonces, Z lo escribimos de esta manera. Separo lo inicial. El polinomio que estoy diciendo que depende al menos de dos componentes, se escribe de esta manera. Digamos, separo todo lo que depende de Z doble prima aquí y luego lo que depende también de estas potencias. Esto los puedo escoger distintos de cero, elimino todos los que fueran cero y es una suma finita sobre algún conjunto de índices. Lo que vamos a hacer es aplicar el jueguito de antes de mover potencias hacia un extremo en esta parte, en esto de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Consideramos el encaje de U2 en UN que puse antes en las últimas dos coordenadas y se lo aplicamos a P de Z. Como mueve nada más las últimas dos coordenadas, a esto no le hace nada, a esto tampoco. Nada más aquí. Aplicando X, lo que puedo hacer, si recuerdan, X movía potencias de la segunda coordenada a la primera. Entonces, al aplicar sucesivamente X, cambia un polinomio que ahora sería alfa 1 más 1 más 2 y este reduciéndose hasta que nada más quede potencia de Zn-1 y no de Zn. Entonces, aplicando esas transformaciones, el subespacio B va a contener otro polinomio que ya no depende de Zn, nada más de las primeras. Y entonces, otra vez, aplico hipótesis inductiva con más operaciones de estas X y Y para que ver que B contiene a Z1 a la capa. Y ahora sí, ya están todos los casos. ¿Qué hemos probado? Lo que hemos probado, regresándose acá, es que se cumple esto. Cualquier submódulo de P capa Cn contiene a Z1 a la capa, ese monomio en particular. De ahí logramos que contenga ya todos los monomios. ¿Cómo? Consideramos todos los posibles encajes de U2 en UN para todos los pares de coordenadas. Entonces, por ejemplo, al aplicar el correspondiente Y, digamos el encaje con Z1 y por decir algo Z5, pues parte de la potencia de Z1 se va a Z5. Y entonces voy a tener todos los monomios entre Z1 y Z5. Pero luego, no sé, Z5 con Z3, pues que le preste otra vez potencias. Y así voy recorriendo todas las posibles coordenadas para concluir que B contiene todos los monomios. Y bueno, ya entonces es el total y ahí está la irreducibilidad. ¿A cómo vas a añadir más coordenadas? ¿Tú puedes mover de uno a otro? Sí, digamos, ahorita Z1 lo junto con Z2 y ahí ya tengo todas las posibilidades entre Z1 y Z2. Luego, Z2 lo junto con Z3, Z1 ya no lo muevo y todas las posibilidades Z1, Z2 y Z3. Y así continúo. Paso por paso y obtienes todo. Sí, digamos todas las potencias de Z1 con Z2. Y luego Z2 lo muevo, todas las de Z1 con Z2 y Z3 y así continúo poco a poco, ¿no? Si se fijan, si pusiéramos todas las potencias en un arreglo como cuadriculado, no sé, bidimensional, para dos variables sería bidimensional, para tres tridimensional, pues es como recorrer todos los cuadritos, ¿no? de ese arreglo, moviendo con todos los posibles encajes de U2.
Sí, sí, ya queda un poco más claro, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Esta demostración de la irreducibilidad es muy elemental realmente, pero a la vez sí captura qué es lo que se hace en teoría de Lie. Eso es más o menos lo que se hace. Hay un montón de notación como estas cosas de espacios raíz, teoría de Thank you. pesos y esas cosas, pero siempre la teoría básica como se maneja es, tomo un grupo, me voy al álgebra de Lie y esa álgebra de Lie la descompongo o encuentro álgebras de Lie más pequeñas, en este caso esta de aquí, y de ahí obtengo las propiedades generales de las grandes. Más o menos. Entonces esta demostración siento que es buena porque además ilustra la idea básica que se sigue en teoría de Lie. De ahí obtenemos esta descomposición isotípica. La descomposición isotípica para la acción de UN sobre el espacio de Berman. Las componentes son simplemente estos espacios homogéneos de cada grado. Y es libre de multiplicidad. Todos tienen dimensión distinta. Ahora pasamos al siguiente caso con particiones y productos de unitarios. Entonces tomo una partición, es esto. Ya sabemos que esa partición nos induce algo correspondiente en coordenadas. CK1 hasta CKM, pues tenemos esta forma de representarlo. Se usa mucho en varios artículos. Y de ahí obtenemos un correspondiente grupo más pequeño. Es unitario en el primer pedazo de dimensión K1, cruz unitario el siguiente pedazo, así. Aquí utilicé una notación que no es estándar, la manejo en el artículo, pero la verdad estar cargando este símbolo es complicado, entonces lo estoy llamando aquí unitario de la partición, que es el producto de los unitarios. Entonces, el negritas ahí distingue. Este grupo es importante, ya se conoce, un símbolo es K cuasi radial, sí solo sí es invariante bajo este grupo. Sí solo sí depende únicamente de los módulos de cada uno de los pedacitos, ¿no? Es eso. Y vamos a distinguir de alguna forma lo que este grupo nos da en cuanto a polinomios. Para cada capa, ahora capa es en negritas, es una emétupla de grados. Tomamos los p capa de Cn, es el espacio lineal generado por los monomios que en el pedazo jésimo tiene grado de homogeneidad kappa j. ¿No? No arbitrario, sino fijamos el grado de homogeneidad en cada pedazo. Eso es lo mismo que tomar los polinomios que en el pedazo jésimo son homogéneos de grado kappa j. Es exactamente lo mismo. Los homogéneos de grado L aquí es natural, son invariantes bajo este grupo UK, pues nada más porque es subgrupo de UN, entonces este es módulo, pero al pasar de UN a UK pierdo la irreducibilidad, ya no necesariamente es irreducible, se va a descomponer más. La forma en que se descompone es precisamente estos pedazos. Estos pedazos con diferentes grados de homogeneidad, mientras la longitud de capa sea L, caen aquí dentro. Y U de K, pues nada más actúa U de K1, U de K2 sobre cada uno de los pedazos. Entonces, el grado de homogeneidad en cada pedazo no lo perturba. Eso quiere decir que estos subespacios son invariantes bajo este unitario. Son nuevos submódulos. Estos sí son irreducibles. Este de acá no, el total, pero estos sí son irreducibles. Aquí expreso cuál es en parte la razón. Hay un mapeo natural del producto tensorial de todos estos. Aquí cómo está.
en dimensión KJ con homogeneidad kappa J polinomios. A todos sobre Cn, producto tensorial, dado de esta manera. Simplemente multiplico los polinomios y bueno, reparto las variables. Es para, digamos, para tensores iniciales. Después hay que sumarlas. Sí, ya sabemos que este producto tensorial no nada más son estos objetos, son todas las combinaciones lineales de estos, ¿no? Entonces, pero sí hay un mapeo que hace esto, pues por la pura definición de producto tensorial. Sí, sí, sí. Y este resulta ser un isomorfismo. De hecho, pues es sencillo, aquí manda la base monomial en la base monomial, entonces por eso es isomorfismo, pero además de módulos, se preserva la acción. Bueno, para eso tengo que especificar cuál va a ser la acción en el producto tensorial. Como consecuencia, este de aquí va a ser irreducible. Aquí están las ideas de la demostración. Es muy sencillo, en realidad se basa en lo que ya hicimos. La forma en que este grupo actúa sobre el producto tensorial es de esta manera. UK en realidad es una emétupla, estado por emétuplas de matrices unitarias. Pues es actuar una por una. Esa es la acción. Y entonces lo que está pasando es cada factor aquí actúa sobre cada factor acá. Aquí ya son homogéneos de un grado y estos sabemos que son irreducibles para cada factor. Y hay un resultado que nos dice que entonces hay irreducibilidad. Así dicho de manera un poquito informal, si tengo un producto de grupos, como este caso, ¿cuáles son sus irreducibles? Para un producto de grupos, los irreducibles son también los productos de irreducibles, pero se utilizan productos tensoriales. Ese es el resultado. Si tengo un producto de grupos, sus irreducibles son precisamente los productos tensoriales de irreducibles. Entonces, como estos son irreducibles para cada factor, este producto tensorial lo es y entonces este lo es. Este hecho es elemental y lo pueden ver en el libro este de Brocker, Tom Dick. Entonces tengo irreducibles y ahí tengo la descomposición isotípica. Para la restricción al grupo, digamos, cuasirradial, ¿no? Al que define lo cuasirradial, la descomposición isotípica es esta. Libre de multiplicidad. Aquí a lo mejor ya no es tan fácil ver que es libre de multiplicidad por dimensiones, porque las dimensiones van a ser productos, va a ser un poco complicado. La forma en que se ve todo irreducible es producto tensorial de irreducibles y son isomorfos, sí, solo sí son isomorfos factor por factor. Entonces, por eso todos estos son no isomorfos entre sí. Y tengo este otro grupo, TM, que es el centro de UK. Es el centro de UK. ¿Qué es lo que hacemos? UK tomaba producto de unitarios. En vez de todo el grupo unitario, nada más estoy reemplazando por el círculo. Por el círculo en cada factor. Este es mucho más pequeño. Pero la descomposición isotípica es la misma. Son exactamente los mismos espacios. La diferencia es que ya no es irreducible. Todos estos pedazos ya no son irreducibles. De hecho, como este es abeliano, TM, sus representaciones irreducibles son de dimensión 1. Entonces esto pues casi nunca es irreducible. Aquí actúa esta representación matricialmente acá. Es libre de multiplicidad si solo si m es igual a n. Solo en el caso del toro maximal, solo ahí tenemos libre de multiplicidad. Es algo especial porque estos dos grupos tienen la misma descomposición isotípica, nada más actuando distinto. De hecho, en cierta forma refleja cuando tenemos símbolos radiales, tenemos álgebra conmutativa.
Ujú, si tenemos, digamos, un radio para cada partida, si calculamos espectros, son con multiplicidad en cada parte. ujú, sí, ujú. Sí, es lo que va a pasar con esta. Ujú. Y luego aquí vamos a estar manejando esos tres grupos, UN, UK y TM. Tomemos un operador que entrelaza la acción de H, conmutan con la acción de H. Entonces, es una propiedad básica, preserva la descomposición isotípica correspondiente. Entonces, por ejemplo, para un operador que podríamos llamar cuasirradial, preserva esto y como estos son irreducibles, sobre cada uno de esos actúa por un múltiplo de la identidad. Pues un poco lo que decías, va a haber una descomposición diagonal con una multiplicidad del espectro en base a pues, la dimensión de este espacio. ¿No? Eso para cualquier operador que entrelace la acción de UK. Si por otro lado tengo un operador TM invariante, equivariante, también preserva, pero este ya no es irreducible. De todos modos tenemos una suma directa, pero ahora este es un operador, algún operador y ya. Una matriz, de hecho una matriz bastante general, puede ser cualquier matriz, de hecho. Vamos a usar ahora estas cosas para toda esta teoría de representación para ver más ya de símbolos y de operadores de Topliss. Ahora sí vamos a entrar, por así decirlo, a operadores de Topliss. ¿Sí? Entonces, para cada capa, esto está denotando de aquí la TM de L infinito, pues son símbolos TM invariantes. Y luego este T lambda, la C estrella álgebra generada por operadores de Topliss con estos símbolos. Como los símbolos son TM invariantes, los operadores lo son también, y entonces puedo hablar de esta restricción, la que acabo de ver. Hay entonces una representación acá. Es un homomorfismo de C estrella álgebras. De hecho, termina siendo por el resultado este de English promediado, resulta ser suprayectiva y reducible en este caso. Y ya de ahí sabemos que es no conmutativa si m es menor que n. Por ejemplo, en un corolario sencillo de ver estas cosas de teoría de representación. Por otro lado, hay una cuestión aquí de promediar símbolos que se puede aprovechar bastante bien. Entonces comenzamos con esto. Tomen un símbolo que es cuasirradial A y un símbolo B que es TM invariante. Los dos van a preservar en la descomposición isotípica y como vimos, entonces en un caso diagonalizamos, pero en el otro caso nada más tenemos una diagonalización por bloques. Cada uno de estos no es múltiplo de la identidad, sino alguna matriz. Y de hecho, por lo que acabamos de ver de la representación irreducible, esta es cualquier matriz. Variando B pueden dar cualquier matriz aquí. Entonces tenemos diagonal y diagonal por bloques. Pero podemos promediar tanto los símbolos como los operadores. Y promediar operador de Topliss es lo mismo que promediar el símbolo. Entonces, tomen un símbolo TM invariante. De ahí pueden sacar un símbolo cuasirradial, como promediando. Si recuerdan, el proceso de promediar involucraba una conjugación y bajo conjugación la traza no cambia. Usando eso, pueden ver que el operador de Topliss original, TM invariante y el cuasirradial tienen la misma traza en cada pedacito y saben exactamente cuánto es, en este caso, pues, digamos, el eigenvalor, pues, por la multiplicidad con la que aparece. De ahí salen algunas fórmulas interesantes. No van a ser tan fuertes para TM invariantes, pero sí se puede todavía decir algo de los operadores de Topliss con símbolos TM invariantes. Es exacto va a decir de multiplicidad en cada Pegaso. Sí, sí, como
pues sí, como en promedio decir qué es lo que pasa con este operador, ¿no? Con sus eigenvalores. En base a esa fórmula que acabo de escribir, las trazas de los operadores de símbolos T invariantes se pueden calcular. Aquí tenemos una fórmula. Si tengo un símbolo T invariante, normalmente así tema invariante arbitrario, está difícil sacar alguna fórmula integral del operador, pero al menos de su traza sí podemos obtener eso. La traza en cada bloque es dado de esta manera. Fíjense que la fórmula viene en términos de A, no del promedio. La demostración pasa por el promedio, pero no está dado el resultado final en términos del promedio. Hay precisamente un promedio sobre la medida de Haar del grupo correspondiente. Tenemos esta fórmula de aquí. También la estamos escribiendo en términos de algunos vectores unitarios. Podría ser base canónica, o bueno, elementos de la base canónica. Raúl, Y de hecho la fórmula va a ser la... Ajá. Te puedo preguntar, básicamente es lo mismo si tú primero estás haciendo un promedio en esta integral, obtienes símbolos que están casi radiales y después estás usando fórmula para casi radiales. Sí, en realidad es eso. En realidad es aprovechar esta fórmula de acá. Exacto. Esto y esta fórmula, nada más que aquí está dada en términos de Agorro, pero Agorro es a su vez un promedio, de ahí aparece otra integral más, ¿no? Que es esta de aquí. Esta es central. Sí. Cuando te integras por grupos con medida de Haar. Es un resultado, pues, sencillo, pero no, pues a la vez no trivial, de que nos dice algo sobre estos operadores. Algo podemos decir. Digamos, para traza de operadores que inicialmente no son casi radiales. Sí, que nada más sean TM invariantes. Eso sí, tienen que ser TM invariantes. No se puede aplicar a cualquier símbolo, porque si tomo un símbolo arbitrario, a lo mejor no deja invariante este espacio. Exacto. Sí. Hay un caso especial nada más para ver qué se puede hacer con esto. El caso M igual a 1. La partición, pues no hay realmente partición, es todo UN y el círculo. Para operadores con símbolos radiales se puede decir de alguna forma exactamente qué se genera. Están estos resultados de Igor Gruski con Nikolai y luego Nikolai con Bauer, en los que dicen exactamente cuál es la C-estrella álgebra generada por operadores de Tobliss con símbolos radiales. Aprovechando estas fórmulas de traza, podemos decir algo similar utilizando ahora estos operadores. Si tomamos todos los símbolos T invariantes en Bn, las trazas multiplicadas por esto, todo este espacio de sucesiones, se le aplica un resultado como el que mencionaba. La C-estrella álgebra que generan y la norma en cerradura es igual a las sucesiones lentamente oscilantes, definidas de esta manera. Esta en realidad de nuevo es una aplicación más o menos inmediata. Nada más es darse cuenta que estas sucesiones pues son exactamente las mismas que las sucesiones, pero ahora de gamas para los operadores radiales. Es eso. Pero, pues la parte que se me hace más importante de esta plática, considerar una noción de símbolos cuasi homogéneos que de hecho va a ser más general que la que se ha manejado, y ver que además se puede dar en términos de grupos y no nada más de funciones con cierta expresión. Entonces, la clave va a estar en lo siguiente. Teníamos el grupo unitario y de ahí pasamos al grupo UK con K partición, que era tomar UK1, UK2 y así, ¿no? Ahora voy a considerar otro grupo.
algo que habíamos hecho es cada factor cambiarlo por un círculo. Eso fue TM. Lo que vamos a hacer es un solo factor cambiarlo por un círculo. Solo el Jésimo. Y bueno, aquí estoy usando esta notación. De nuevo, no es estándar. Lo único que quise hacer es no estar cargando todo este símbolo todo el tiempo en los teoremas. Como lo pueden leer, es U de la partición, salvo que el jésimo factor lo reemplazo por el círculo T. Es eso. Es un grupo que está ahí en medio. Queda en medio. Contiene ATM, pero no es todo UK. Bueno, hay casos triviales, ¿no? Por ejemplo, si KJ es 1, pues sí son iguales. Hay casos triviales, hay que suponer aquí algo para que las contenciones sean propias. Lo más importante es M más le vale ser mayor o igual que 2, si no, pues esto no son los mismos grupos, hay repeticiones aquí. Y bueno, podemos hacer el mismo juego. Este grupo, descomposición isotípica y todo eso. De hecho, en el artículo este ya no lo puse tan explícito. La descomposición explícita está por ahí escondida. Mejor me fui al punto de lo que se quiere hacer. Bueno, primero definimos estos símbolos cuasi homogéneos un poco más generales. Son funciones en el infinito como siempre. Las llamamos KJ cuasirradiales para hacer referencia a la partición y el factor. KJ cuasirradiales cuasi homogéneos si son invariantes bajo ese grupo. Exclusivamente se habla de invarianza de un grupo, no cierta forma, ciertas coordenadas, no, nada más es invariante. Alternativamente, cuasirradial, cuasi homogéneo para este grupo. Y pues son estos los invariantes bajo ese grupo. Estos son los que son más generales. Para ver en qué forma son más generales y cómo se relacionan con los ya conocidos, pues recordar un poquito de las coordenadas. Raúl, es exacta clase que básicamente nosotros con Miguel consideramos para dos bolas, porque no hay forma precisa para símbolos, solamente preserva una invariancia. Sí, más o menos. Todavía hay una cuestión porque creo que ustedes lo pusieron BJ por CJ. Ya el producto de dos funciones le mete un poco No, ya ponemos. Sí. Ok. Sí, hay que decir una sola función de dos, sería de dos variables, no producto de dos funciones. Sí es, ya casi esa de las dos bolas ya casi le pega, pero todavía le falta un poquito. No, digamos, después consideramos producto tensorial de estos pedacitos. Es en cierta forma lleno todo. Sí, aunque ese producto tensorial pues no se transfiere a la hora de generar los operadores de Tobliss porque no sé cómo se comporte. Sí. Si tomamos cerradura L2, sí, pero acá estamos en el infinito, ¿no? Le falta todavía un poquito. Ok, está bien. Recordamos estas otras coordenadas, ya tenemos esta partición. En cada pedacito lo que hacemos es esféricas, primero, radial y lo que está en la esfera del espacio complejo correspondiente. Y una descomposición más en las esféricas, polar, que va a ser, pues, en el toro, girando a algo positivo, ahora en una esfera de dimensión más baja. Son estas coordenadas, ¿no? Entonces, cualquier Z lo podemos escribir de esta manera. Esférico en cada pedazo o es radial con polar en cada pedazo. Ajá. Y aquí está exactamente quiénes son los símbolos KJ cuasirradiales, cuasi homogéneos. Hay dos formas según las coordenadas. Una, que dependa nada más de lo cuasirradial, de estos módulos, más de lo esférico únicamente del factor J y con homogeneidad en ese factor respecto de la acción del círculo. Aquí, digamos,
como se manejaría en algunos de estos otros artículos, sería F multiplicado por una función de xi de j homogénea. Pero aquí corrido es lo mismo que invariante bajo este grupo. En las otras coordenadas, análogo, que dependa de estos radial en cada pedazo, esférico positivo, toroidal, y en la parte toroidal que haya homogeneidad. Sería eso. Eso es lo que significa ser invariante bajo este grupo. Comparamos la primer forma que en relación a operadores de Toeplitz que aparece de símbolos cuasi homogéneos son expresiones de este estilo. Para que den las cosas que uno necesita, se pide que en cada pedazo la longitud de estos exponentes sea la misma, y eso es lo que nos da la homogeneidad en la acción del círculo. Este entonces es cuasi homogéneo en el sentido de este KJ, cada uno de estos factores para el diferente J. El siguiente paso que se dio es usar coordenadas esféricas positivas y esto toroidal, expresiones de este estilo. Otra vez se pide una cierta condición que hace que este símbolo sea cuasi homogéneo. Depende de ese J, TJ, y hay homogeneidad aquí. Y ya la última, la que casi le pega a la invarianza, es esta. Sería esta de aquí, que depende de estas cosas. En producto tensorial de funciones, pues diríamos que ya se alcanzan todas, ¿no? Las invariantes. La ventaja que tiene haber definido de esta manera es que todo lo podemos ver en términos de invarianza con un grupo y se lo puedo aplicar a todos los casos anteriores y puedo utilizar toda esta maquinaria de descomposiciones isotípicas, incluso no nada más operadores de Toeplitz, sino a cualquier operador que sea invariante bajo ese grupo. Y de ahí obtenemos, por ejemplo, estas cosas. Si A es invariante bajo ese grupo, que es eso de KJ, cuasi radial, cuasi homogéneo, cualquiera de los ejemplos ya conocidos, el operador de Toeplitz es invariante, es equivariante, entrelaza la acción de este grupo. Como ese grupo contiene ATM, entonces hay esta contención, se invierte, ¿no? A la hora de la equivarianza. Entonces, uno de esos operadores que entrelaza deja invariante todos estos PKCN, estos con grados de homogeneidad por pedazos definidos. Pero este grupo no le pega a lo cuasirradial. O sea, este grupo es más pequeño que el correspondiente a la cuasirradial. Entonces, aunque deja invariante esto, no actúa por una constante. Pero teníamos ese isomorfismo y de ahí podemos descifrar más o menos qué es lo que pasa. Recordamos este isomorfismo de módulos, de hecho. Bajo ese isomorfismo, cualquier operador invariante bajo este grupo, en particular los de Toeplitz, conjugando por este isomorfismo, el operador se va a ver como un producto tensorial de operadores. Aquí pues tenemos el dominio producto tensorial. Y en todos es la identidad, salvo justo en el factor J, que es alguna matriz. Así queda expresado. Este cálculo es donde básicamente, en la demostración de este cálculo en el artículo, es donde básicamente pueden encontrar la descomposición isotípica de este grupo. Esa sí ya no la puse explícita, pero está escondida ahí. Entonces ya tengo una forma que es bastante más simple de manejar. Y de ahí pues ven que lo que pasa. Si tengo dos operadores cuasirradiales, dos símbolos, perdón, cuasirradiales cuasi homogéneos para diferentes grupos con J1 distinto de J2, entonces los operadores de Toeplitz conmutan. Precisamente por esa representación.
Aquí estaría la demostración en base a lo anterior. Cada uno de esos operadores deja invariantes esos pedazos P capa. Y en el pedazo P capa, salvo la conjugación por UK, son productos tensoriales, puras identidades, salvo en una entrada una matriz, pero es en entradas distintas. Entonces conmutan, porque J1 es distinto de J2. Entonces, esta de hecho va a ser la idea básica para generalizar lo que se ha estado haciendo. Por ejemplo, esta representación en descomposición tensorial, Nicolai la hizo en su artículo de símbolos TM invariantes para espacios de Fock. Ahí se ve un poco más claro porque en espacios de Fock es más sencillo, pero aquí lo hacemos vía teoría de representación y ahora para espacios de Berman. Y ahí con estos símbolos podemos obtener ejemplos otra vez de álgebras de Banach que son conmutativas, pero que no son C estrella. ¿Qué es lo que hacen? Para cada J se escogen un AJ que sea KJ cuasirradial cuasi homogéneo. Entonces un A1, A2, así, y son cuasi homogéneos para diferentes J. Entonces, ¿qué hacen? A todos los cuasirradiales le agregan estos AJ, toman estos símbolos, el álgebra que genera va a ser de Banach conmutativa. El álgebra de Banach generada es conmutativa. Pues estos conmutan con estos a nivel de operadores de Tobliss, estos entre sí, por lo que acabamos de ver, y ya. Es eso. Pero no necesariamente son C estrella. Más o menos por la misma razón que en los ejemplos conocidos antes. Estos no tienen por qué ser normales. Esa va a ser la principal dificultad. Lo que me gusta de presentar las cosas de esta manera es que estos ejemplos de álgebras de Banach a lo mejor antes se veían como no son geométricos, no tienen que ver con teoría de Lie, pero al presentarlo de esta manera con invariancia de grupos, se ve que realmente sí tienen que ver con grupos de Lie, con geometría. Sí se puede hacer una construcción geométrica de estos y con un poco más de ejemplos, de símbolos. Y, pero algo que es muy importante es no nada más sacar las álgebras conmutativas, sino poder expresar algunas fórmulas espectrales. Y aquí también, siguiendo el camino de usar teoría de representación, simplificar un poco las cosas para sacar las fórmulas espectrales y voy a mostrar qué es lo que pasa. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Pues una cierta notación más de coordenadas en relación a este grupo. Tomo este grupo con el J fijo. Aquí ZJ, pero con el gorrito, es a Z, quitarle justo ZJ. Entonces, todo monomio lo puedo separar como en lo que tiene a Z paréntesis J y lo que no tiene a Z paréntesis J. Todo monomio se puede escribir así. Con otra simbología, pero una notación similar tiene Nicolai en el artículo con tema invariante. Creo que utilizas un tensorial cuadrado, algo así. No me recuerdo. Sí. Y de ahí podemos hacer una cierta descomposición de los polinomios homogéneos de grado kappa vectorial. Esta en el fondo va a tener que ver con la cosa isotípica de este grupo. Agrupamos de esta manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Este producto, pues aquí están todos los polinomios homogéneos de grado kappa j, nada más en esta variable. Entonces aquí están todos los monomios de grado kappa j, pero aquí fijamos un monomio y lo dejamos variar sobre todas las posibilidades. Entonces como que separamos
por este factor, ¿no? O si quieren, por este grado de homogeneidad, que está fijo como la jésima componente de capa. Todos estos sumandos, pues los pueden pensar como isomorfos entre sí. ¿De qué manera? Pues nada más cambio el alfa. Todos estos son espacios isomorfos. Lo que sabemos es que un operador, cuando es invariante bajo este grupo, sabemos que, bueno, salvo conjugación por UK, es dado por esto, por una matriz aquí. Esta matriz es la que queremos calcular de alguna forma para sacar el espectro del operador correspondiente. Lo que pueden ver es que esta descomposición aquí, bajo el isomorfismo U-kappa, se corresponde con alguna descomposición. Va a ser exactamente esta descomposición. Hay que hacer algunos calculitos, pero no es muy complicado. De eso se sigue que el operador deja invariante cada uno de esos sumandos. Cada uno de esos sumandos. Y no solo eso, sino que es exactamente la misma matriz independiente de alfa. O sea, si yo cambio aquí el alfa, la transformación lineal que aquí obtengo es exactamente la misma. ¿Cuál va a ser esta de acá? Eso más que nada es cuestión de productos tensoriales. No sé, en libros como Dixmier o libros de Sestre y álgebras, pues luego se discute cómo es el producto tensorial de álgebras. Cuando tenemos identidad, tensor, una transformación lineal, eso ocurre, se repite un espacio junto con una transformación lineal. Y de ahí que se sigue. Algo de este estilo también tiene Nicolai para símbolos TM invariantes en algunos de estos artículos. Toma un operador equivariante bajo este grupo y dos exponentes de monomios. Y vamos a suponer que las longitudes son todas las mismas, estoy en un mismo P capa. Pero fuera de J difieren, en algún valor por ahí difieren. Entonces, TZ alfa, producto interno Z beta, es igual a 0, lo cual quiere decir que precisamente estos Z alfa los dejan en el mismo espacio, no en el de los betas con esta otra propiedad. Va a haber, eso fuerza a una diagonalización por bloques todavía más fina. Esa es una propiedad. Y la otra, eso es cuando son distintos fuera de J, pero cuando son de la misma longitud fuera de J, bueno, para alfa tengo un espacio, para beta tengo otro espacio. Aquí hay isomorfismos naturales, es exactamente el mismo operador. Y ese se puede calcular. Bueno, antes de calcularlo, digo qué es lo que pasa. Cuando teníamos TM invariante, el operador restringido a este espacio nos da todo un bloque lleno. Pero ahora con esta situación de invarianza bajo este grupo de acá, es lo que estoy suponiendo, ese bloque se refina todavía más, no es un bloque arbitrario, es si quieren, una especie de bloque diagonal. Otra vez vemos una constante, pero ya no es un escalar, es un operador. Respecto de la descomposición que había puesto por acá, esta. Respecto de esta descomposición, es como si se viera diagonal constante. Se ve diagonal constante, pero ya no una constante compleja, sino una constante operador. Operador sobre de este espacio. Ahí pues sacamos la estructura general, cómo se está comportando esto. Pero ya después podemos sacar exactamente quién es esa matriz. ¿Cómo va a ser esa matriz? Pues especificarla, su acción en monomios. Si tengo un símbolo KJ cuasirradial, cuasi homogéneo, se escribe así entonces respecto de una F. Ahí está
las entradas matriciales respecto de la base monomial. Es toda esta fórmula. Esta sí no es exactamente agarrar y decir, uso la cuasirradial y nada más promedios. No, sí hay que calcularla, ¿no? La forma de calcularla realmente es sacar pues aquí estamos usando las coordenadas esféricas en cada componente. Y la cosa es que hay cierta independencia, no depende de los otros xi lambda, xi L, y entonces aparecen como integrales aquí, pues de valores conocidos. Da esta fórmula. Y esta sería la representación matricial de estos operadores aquí. Aquí yo estoy afirmando que los operadores es el mismo independientemente del alfa. Aquí a lo mejor no se nota porque los zeta alfa no son base ortonormal. Entonces cambiamos a una base ortonormal. Tomamos la base ortonormal, pues usual, nada más normalizando los monomios. Entonces la fórmula que acabo de mostrar, pero ahora en la base monomial queda de esta manera. Siempre y cuando estén en el mismo espacio, eso quiere decir que alfa y beta fuera de J es el mismo. Y bueno, revisen la fórmula. Depende únicamente de alfa de J, beta de J. No depende de lo que está fuera de J. Entonces eso confirma lo que decía, es exactamente el mismo operador en cada uno de esos espacios. Básicamente lo que depende de alfa, gora, J y todo esto es primer múltiplo, integral calculada. Sí. Sí, en la integral aparece, pero acá como factor aparece alfa J. Si se van a la otra, aquí sí depende del que está externo. Pero lo que pasa es que las constantes de normalización en estos espacios pues cambia según el espacio, según el monomio. Aquí sí ya pueden ver que no depende del alfa de J, es exactamente la misma matriz. Y entonces tendríamos esa descomposición, aquí está ese operador, tendríamos esa descomposición diagonal, constante, pero no vía un complejo, sino vía un operador para estos símbolos. Esto, más allá me parece que más allá de generalizar los símbolos, darse cuenta que hay esta diagonal constante, pero vía operadores, vía matrices, me parece que eso sí no se había advertido. Y aquí tengo, en realidad, las mismas fórmulas por tenerlas completas, pero ahora con la representación G, que es utilizando esférico positivo y circular. Pues se tiene algo correspondiente. Otra vez en monomios, pues se ve que sí hay dependencia, pero cuando van a la base ortonormal, ya nada más depende del alfa J y beta J. Entonces es una matriz constante. Entonces, pues, ¿qué sería? Aquí yo creo que la contribución que trae el utilizar teoría de representación es que ayuda a ver un poco más claramente lo que estaba pasando, ayuda a generalizar los símbolos cuasi homogéneos y pues de paso ayuda a saber que solo ciertos coeficientes tengo que calcular, solo ciertas integrales. Típicamente cuando se usan los símbolos cuasi homogéneos se verifica calculando integrales que unas se anulan. Aquí no, ya de antemano sabemos que se anulan y ya nada más calculo las que no se anulan. Pero el cálculo de integrales pues es análogo. Sí. Pues bueno, eso es todo para esta plática. Sí. Gracias, Raúl. Gracias. Sí. Si tienen preguntas.
Sí, por favor, preguntas y comentarios. Raúl, no es pregunta, es como pasos siguientes. Ahora para estas álgebras de Banach hay que desarrollar teoría de Gelfand, ¿verdad? Sí, Teoría de Gelfand, y aquí viene un chiste que muchas álgebras de este estilo pueden tener radical, no son semisimples. sí, Y también averiguar este hecho. Compacto de ideales maximales, transformada de Gelfand y semisimple, no semisimple, como se ve. Pero es sí. Es la bastante parte que le elaborado, faltaría. sí. Sí, sí, Sí. sí. Para para este tipo de símbolos, calcular el espectro, pues de manera semejante a como se ha hecho en trabajos anteriores, supongo que Ujú, se debe poder hacer. Tal vez se pueda aprovechar algo de estas integrales o métodos sí. similares. Ujú, Ujú. ujú, Sí. Algo a lo mejor para comparar como estas integrales con las ya conocidas antes. Por lo general, me parece que en todos los casos anteriores, aquí había una separación, o ujú, sea, ujú, se ponía una función de GR por una función de SDJ por ujú, una función de TDJ, ujú, sí. Pero aquí sería una función corrida, ¿no? ujú, Y me parece también que en esos métodos anteriores, el que se pudieran separar ayuda un poco a saber que ciertas integrales se anulan. ujú. Pero aquí, pues teoría de representación me dice, mira, por pura, casi lema de Schrödinger está en el fondo, unas ya sé que se anulan, ya nada más calculo las que Ujú, faltan, ¿no? ujú. Ujú, ¿Qué es importante? Importante que tú hiciste una maquinaria general basada en teoría de representaciones que permita, ujú, digamos, en misma forma, considerar varios casos muy diferentes de primera vista. ujú. Sí, pues ¿Preguntas otras? ajá, Sí. algo que se podría hacer, si les parece, esto que decían de subir, eh, tener un archivo en Google Drive, un Ujú, folder en Google Drive, pues ahí podría subir esta presentación si les interesa. Algunas otras presentaciones se podrían subir. ujú, ujú. Ujú. ¿Quién tiene otras preguntas, comentarios? Yo, Ok, podemos yo tengo una preguntar. pregunta. Ajá, sí, Armando, por Es- favor. por ejemplo, hay un caso que en el de TM invariante que hizo el doctor Vasilevsky, cuando el álgebra del I es el 1 - 1, porque aquí todos los factores como que son positivos. Y entonces, en ese caso, 1 - 1, con esta maquinaria no se puede hacer o sí se puede hacer en cierta manera. Uno menos uno. Sí, sí, cuando eh, la acción diagonal, por ejemplo, aquí las acciones del círculo, pues es E a la I teta por E a la I teta, actúa como diagonal. Pero en uno de los artículos ah, que es como E a la I teta por E a la menos I teta, o sea, toma el factor ujú. negativo. En la, Sí, lo que creo que lo que está pasando ahí en el fondo de alguna manera, a ver dónde está esto para más o menos hacer referencia. Eh, 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 lo que está Así pasando. van a venir invariantes. Aquí está infinito dimensionales. Sí, Estas no, no puede estar explicaciones. incluido, no, no, no puede no. No, estar no. incluido en estos casos. Lo que está pasando es que TM se obtuvo reduciendo el TN, el maximal toroidal, Ujú, pero en ese otro artículo de Nicolai como que se reduce a un grupo todavía más pequeño, todavía Ujú, más chico que estos TM, y por eso dan otras descomposiciones. sí. Entonces, esto así específicamente no se aplica, pero sí se puede aplicar algo similar, o sea, agarrar
cada uno de esos grupos, por ejemplo, ese que me dices 1 menos 1, es como encajar, ¿qué sería? El círculo en T2, pero antidiagonalmente. Sería eso. Bueno, pues es un subgrupo de T2, es un grupo que actúa sobre el espacio de Bellman, pregunta cuál es la descomposición isotípica. Ya pensé un poquito en ese caso, no he visto cómo justificarlo, pero me parece que lo que Nicolai construyó es la descomposición isotípica. No, como no las lo dice diagonales al explícitamente, revés, ¿no? pero ¿cómo? Como las diagonales al revés, porque aquí como que tienes el cono y la isotípica son como los conjuntos de nivel como del cono, ¿no? De las homogéneas de grado K. Y este es Sí. como al revés, ¿no? Bueno, lo que obtiene Nicolai sí es la descomposición isotípica, es juntar todos porque finalmente los escoge de esa manera. Cada uno de los sumandos es la cerradura de los monomios con cierta condición, pero esa condición hace que sean todos los monomios para el mismo carácter, entonces está juntando, en realidad está aplicando, pues sin saberlo, pero está aplicando una definición que di por acá, ya la vez pasada. Se está aplicando esto, tomar todos los submódulos que corresponden a cierto isomorfismo. En el caso del toro antidiagonal, pues es carácter. Juntó todos los monomios que corresponden al mismo carácter, suma, cerradura, es componente isotípica. No está dicho explícitamente, pero por ahí va. Se podría tratar de explorar a ver si le aplicamos esa teoría de representación, ¿qué pasa? A ver si sale algo nuevo, si salen más símbolos o más casos. Se puede hacer eso. Raúl, sí va a salir Cuando el mucho grupo es más. denso, perdón. Sí, Armando, allí. No. Cuando el grupo es denso, se tiene que tomar la cerradura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se toma, digamos, el toro, tomo un toro E a la I teta y el otro es E a la raíz de 2 teta. Ahí sería como un toro denso, ¿no? Ahí se tiene que tomar que es simplemente Pues, bajo la cerradura. Pues sí, no. Por un lado sí se debe tomar, por otro lado no. O sea, si vas a tomar símbolos invariantes, conviene tomar la cerradura, pero si vas a sacar la descomposición isotípica, no hace falta. La puedes calcular aunque no sea cerrada. Sí. Ok. Ahí sí hay un detalle más que explorar que está de cuidado. ¿Qué significa que para símbolos sí me convenga y para teoría de representación no? Habría que explorar ese hecho. En general lo que se puede hacer, bueno, un poco lo que estoy poniendo aquí, agarren el subgrupo cerrado que quieran de UN o incluso subgrupo de UN y a ver qué pasa. Símbolos invariantes, operadores de Tobliss equivariantes y a ver qué pasa. Pero bueno, va a dificultarse mucho según el grupo. Raúl, aquí es interesante y hay que explorar seguramente. El subgrupo TM puede actuar en muchas formas muy diferentes. Como grupos son mismas, pero acciones son diferentes. Y esta va a aplicar descomposición a estas pegacitas de todo espacio muy diferentes, como antidiagonal, todo esto. Aquí pueden aparecer muy interesantes álgebras no conmutativas al restringir a cada pegacita en esta suma directa. Sí. Y aquí todavía falta mucho trabajo de hacer y entender forma más adecuada para, digamos, capturar lo que en común, no especificando cada caso particular. Después, Sí. digamos, ilustrar por casos particulares, pero este es, digamos, si decir en inglés, en to-do list. Sí, este tema es este en particular, pero habrá otros, si podemos, como dices, tomar uno
uno arbitrario, cualquier, en UN o en UK, cualquier toro encajado de alguna forma, y Sí. pues sí va. De hecho, se me hace bastante general. Tendría que más bien agruparse por alguna propiedad, considerarse varios casos, porque si, por ejemplo, un toro no toca nada de ciertas coordenadas, va a dejar un montón de libertad. Exacto, exacto. Sí, Es como, digamos, en aquí trabajo, caso 1-0. ujú, sí. Ahí va a ser altamente no conmutativo. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Ok. Y otra pregunta, si podemos preguntar por todo nuestro seminario a Miguel. Miguel, ¿cómo estás en Alemania? ¿Qué nos dices? Hola, buenos días. Bueno, tardes aquí, días allá. Pues todo bien, gracias, todo bien. ¿Ya Sigo. llegaste, ya estás en la universidad? ¿Ya tienes alguna actividad con Bauer o qué? Sí, bueno, he estado en unas pláticas y Ujú, seminarios y ujú, me toca a mí la siguiente semana presentar lo que tengo para ver, pues para trazar un plan ujú, de ujú, trabajo. ujú. Y ya, y eso y un montón de trámites que hay que hacer aquí. Ajá. Pero bueno. Pues todavía estás básicamente en trámites. Sí, ya casi está todo, pero aún faltan unos trámites con el gobierno para extender Ujú. la visa y darme de alta aquí, no sé qué Ajá, tanta cosa. ajá, ajá. Ya detectaste en Hannover una cosa interesante, una línea roja que pasa por todas cosas que hay que ver en Hannover. Ah, sí, ya la vi, Ajá. pero no he visto todas las cosas. Muy grande. Ok. Pero tienes tiempo. Sí, El pues. lugar que me gustó mucho cuando fui es este que se llama Grossgarten. Está Ajá, muy sí. bonito ese lugar. Ah, Este, sí. digamos, después de la universidad. Sí, sí, a mí me quedaba cerca de donde me hospedé. Llegaba Ujú, caminando en 10 minutos. ujú. Pues sí, aquí andamos. Ok. Nos informas, Miguel, y si tienes algo nuevo, nos presentas en el seminario. Sí, claro que sí. Sí, sí. Ok, entonces, ¿qué? Muchas gracias a todos. Con eso terminamos semestre. Parece que tenemos un suceso y en parte nuestro récord mundial es 29 participantes. Ojalá que podamos aumentar y ver cómo seguir. Intentamos de seguir siguiente semestre también en línea para atraer Ujú. más participantes.